Amén. Wow. Qué tremendo el tiempo de adoración que pudimos vivir. ¿Y qué declaramos? Dijimos al Señor, espacio te haré, Jesús, haz lo que quieras conmigo. ¿Estás consciente de lo que cantaste? Porque Él lo va a hacer. Transitamos el mes de enero y el Señor nos hablaba a través el viernes de Josué. Y traía un llamado para la casa que es santificaos. ¿Sí? Perdón que no saludé a los que están en casa. Por una cuestión de nervio a veces me olvido, vieron que está la cámara ahí. Pero buenas tardes desde casa también y a todos los que no saludé. Y decía que el Señor había traído un llamado específico. Y yo entiendo que es un llamado para caminar el 2024. Y es llamados a la santidad. En Josué 3, cuando el pueblo, voy a repasar un poquito lo que estuvimos viendo el viernes, se prepara para cruzar el Jordán. El pueblo le dice, Josué le dice al pueblo, santificaos, porque Jehová hará maravillas mañana con vosotros. Y yo creo que eso es lo mismo que Dios nos está diciendo hoy a Nueva Vida, a nosotros. Santifíquense, porque yo quiero hacer maravillas en medio de ustedes, pero es necesario que podamos caminar en santidad. Y bueno, si ustedes observan acá, la pintura profética, el cuadro profético fue tan certero. Elena no sabía la palabra que Dios había traído para hoy ni para el viernes, sabía quizá la palabra profética, pero le dio hasta el mismo versículo, hasta el mismo pasaje. Y así es el Señor afirmando lo que Él quiere decir a la casa. Y me pasaron cosas tan tremendas preparando esta palabra, porque vieron que cuando uno le pide al Señor, Señor, hablame, Señor, afirmame, confirmame, es mío, es tuyo. Si bien todo lo que está en la palabra es para nosotros, todo, desde el inicio hasta el fin, Señor, quiero ser certera. Y ahí llegaban sueños diciéndome si es por ahí. Y he vivido un tiempo donde Dios me ha hablado fuerte. Pero como le decía el otro día a los hermanos, esta palabra no es para alguien puntual en esta noche ni en el viernes. Esta palabra es para vos, es para mí, es para todos. Porque cuando Dios comenzó a hablarme, a la primera que me atravesó fue a mí. Y Valen, si pones la diapositiva o el power, lo primero que estuvimos viendo es que Dios nos llama a santidad, pero que la santidad es un camino, ¿no? No es una identidad o es un estado, sino es un camino que tenemos que elegir permanentemente. Y si querés poner la próxima, por favor, para ver el repaso de lo que estuvimos viendo el viernes. Dice que el mayor desafío de este tiempo no es lo que nosotros como iglesia o como hijos de Dios tenemos que hacer, sino quiénes tenemos que ser. Hay un llamado que comenzó hace un par de años, un llamado de atención, que tiene que ver con la identidad. Porque como seres humanos en los tiempos que vivimos estamos tan acostumbrados al hacer que muchas de las cosas que provocan nuestra caída tienen que ver con nuestro ser, con quiénes somos. Y muchos de los tropiezos de los grandes hombres de Dios en la Biblia tuvo que ver con el ser, con su identidad. Estuvimos viendo que un verdadero mensajero, más que entregar un mensaje, entrega su vida. ¿Por qué? Porque nosotros somos atravesados por el mensaje. Dice que Dios está levantando líderes cuya vida sea el mensaje. Estuvimos viendo que el fruto, nuestro fruto, el carácter de Dios en nosotros, no solamente protege la semilla, sino que la traslada. ¿Por qué?
Porque el fruto en nosotros hace que el que nos ve desee la semilla y la protege. Si nuestro fruto es bueno, van a querer la semilla. Si el fruto no es bueno, no creo que nadie quiera plantarla. Estuvimos viendo que la integridad es la clave del fruto, el carácter es la clave del fruto. Y cuanto más integridad, más autoridad. También estuvimos viendo que íntegro es aquel que piensa, habla y hace la misma cosa. O sea, coherencia. Y que la santidad, como decía al principio, es un camino, no solo un estado. Dice Levítico 27, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y dice que sin santidad nadie va a ver al Señor. Y en Isaías 35:8, la próxima, que es el versículo que Elena eligió para esta pintura, dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. La santidad, mi querida hermana, hermano, es un estilo de vida. Dice la palabra que no importa lo torpe que seamos o las veces que nosotros nos equivoquemos, si nos determinamos a caminar este camino, no nos vamos a extraviar y no vamos a tropezar. Eso dice la palabra y me encantó porque ahí Elena no solamente puso a esta persona caminando tras Jesús, así como Josué le dijo, va al arca primero y el pueblo acompaña, ¿sí? Ahí Elena dibujó, pero ¿qué hay entre medio de esta persona y de Jesús? La cruz. La santidad es caminar por el camino de la cruz, permanentemente. Hablamos que la santidad y la integridad no es ser perfectos. Y esto quiero que quede clarísimo. Porque no buscamos perfección, buscamos santidad, buscamos caminar en la voluntad de Dios. Y precisamente ser santos es estar 300, o ser íntegros, es estar 360 grados en la voluntad de Dios. O sea, esto, yo les decía, 360 grados, por donde me mires, estar plantado en la voluntad de Dios. Íntegros es un todo, es lo contrario a estar fragmentado, es ser de una sola pieza. Y es no estar fragmentado, no es tener partes de mí que no estén en la voluntad de Dios. Perdónenme si me saco y me pongo los anteojos. Es que los veo o veo. Es un problema de la presbicia, ¿vieron? Cuando vos le decís al Señor, Señor, yo quiero ser santo, tengo 1000 errores, Señor, yo sé que me equivoco, pero quiero ser santo, no voy a tolerar el pecado, es cuando estoy decidido y determinado a caminar en santidad. Me voy a equivocar, como les decía, 1000 veces, voy a tener 1000 errores en mi vida, pero voy a aprender, ¿sabes por qué? Porque sabio no es el que no se equivoca, sabio es el que aprende de sus errores. ¿Y sabés lo que pasa? Leíamos otro pasaje el otro día que dice que hagamos senda derecha para que nuestro pie cojo se acomode, dice la palabra, ¿no? Entonces, quizá la determinación, sin duda, de caminar en santidad va a hacer que nosotros no volvamos a caminar. Quizá van a venir otros errores, pero no vamos a tropezar con los mismos, ¿sí? Y no nos vamos a extraviar, como dice esta palabra. No se trata de elegirlo hoy. La santidad, como decíamos, es un camino. Hay que mantenerse eligiéndolo día a día. Por eso yo creo que esta palabra no es solamente para este mes, pastor. Yo creo que esta palabra atraviesa de acá hasta que te encuentres con el Señor, mi amado. Es de esas palabras que atraviesan y que te dicen, ¿sabes qué? Vine este año a afilar el lápiz, a sacarle punta.
Y vamos a ver en la vida de David, a través del ejemplo de David, cómo David, la siguiente por favor, Valen. En la vida de David notamos cómo la integridad fue el secreto fundamental de su liderazgo. Fue lo que lo hizo un rey trascendente. ¿Y por qué digo trascendente? Porque David no solamente trascendió su reinado, sino trascendió sus generaciones. David es para el pueblo de Israel, no sé cómo decirte, como más que San Martín. Es un prócer. Bueno, en realidad todos los de la Biblia son como próceres para los israelitas, ¿no? Pero David fue el rey. No por nada Dios eligió que Jesús viniera del linaje de David. Imagínense el propósito por el cual Dios lo escogió. Y dice, ¿por qué decimos que el secreto fundamental era la integridad? Porque podemos ver que la vida de David, que la integridad trasciende la vida de David, trasciende su propia vida, lo convierte en un referente. Cuando Dios le habla a Salomón, en 1 Reyes 9, 4, 5, le dice, y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardado mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono real. Y fíjate acá, Dios no le dice a Salomón, yo voy a darte todas estas cosas porque vos andes en la teología de tu padre o en las manifestaciones de los dones de tu padre. No le dice eso, ¿verdad? No le dice, si vos anduvieras en las obras de tu padre, que tuvo muchas David, si vos fueses valiente como tu padre, ¿qué le dijo? Si anduvieres en la integridad de corazón, en equidad y en obediencia. Principios fundamentales. Y es necesario que hoy, hermanos, la iglesia se levante, que los hijos y las hijas se levanten como David, como referentes para este tiempo. En medio de este tiempo de tormenta, de crisis, de oscuridad, se necesita de personas que sean faros. ¿Vieron? ¿Vieron cuando cantamos esa canción que no, entendidos en los tiempos? Yo amo esa canción, porque dice que seamos como antorchas encendidas para guiar a las naciones. Y eso lo dice la palabra. Seamos esas antorchas encendidas que podamos guiar a otros en medio de la oscuridad. Necesitamos que Dios nos levante como hombres y mujeres íntegras, que otros anhelen lo que nosotros tenemos. Necesitamos nosotros convertirnos en el mensaje. Necesitamos ser mensajeros, pero ser nosotros, que el mensaje nos atraviese. Que el otro diga, yo quiero lo que él tiene. Dice el siguiente, que David, en el Salmo 78, 72, dice, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Y antes de este versículo de 72 dice que los sacó de entre las ovejas y lo puso como rey de Israel. Los sacó de en medio de las ovejas y dice que él los apacentó conforme a la integridad de su corazón y la pericia de sus manos. David fue un hombre que cometió muchos errores y a lo largo de esta prédica vas a ver, y yo le decía hoy a Belén, me obligó a repasar todo Samuel. Así que yo te invito a leer la Biblia, estudiar la Biblia, porque tremendo. A través de la vida de David podemos descubrir cosas o una guía y descubrir por qué Dios lo eligió para que Jesús venga de su linaje. David en su vida cometió muchos errores, se equivocó, pero sin embargo la palabra, como dice ahí, resalta que él tenía un corazón íntegro.
Y ahí vemos que Dios no cuenta tanto tus caídas como tus levantadas y tu determinación a perseverar. David no se destaca por no haber cometido errores, por ser perfecto precisamente. Pero ¿sabes por qué se destaca? Por su arrepentimiento. Por cuántas veces él se levantó y le dijo al Señor, Señor, te necesito. Satanás es quien te recuerda permanentemente tus caídas. Así que si en tu corazón y en tu oído estás escuchando una voz que está permanentemente recordándote tus fracasos, tus caídas, y empezá a darte cuenta de dónde está viniendo. Dios quiere santidad, pero Dios no es quien recuerda nuestras caídas. Él te invita a mirar la cruz y extiende su misericordia para que te alinees y camines en su camino. Él los pastoreó con la pericia de sus manos. Y hay una distinción acá que yo puse más, ¿valen? Hay una diferencia entre ser excelente y la perfección, o en perseguir la excelencia y el perfeccionismo. Dios quiere que seamos peritos en lo que hacemos. Quiere que seamos excelentes en lo que hacemos. Quiere que seas un hijo íntegro que muestre a otro que en lo que haces sos excelente. Pero acá hay una distinción. La excelencia es ser lo mejor que puedo ser con las oportunidades y la gracia que Dios me dio. Ser mi mejor versión. Dios busca que vos seas la mejor versión con lo que Dios te dio, con los dones, las capacidades, que vos seas lo mejor que puedas de Él. Que no te compares con el de al lado, porque tiene un don diferente que vos, o porque tiene una gracia diferente. Dios quiere que seas excelente, que seas un excelente músico, un excelente adorador, pero no un excelente músico porque toque y la rompa, sino porque toques el corazón de Dios y puedas ministrar a su pueblo. Y así como todo, quiere que seas un excelente maestro de la palabra. Quiere que seas excelente en intimidad, en buscarlo en intimidad, en el cuarto de intimidad. Perfeccionismo, en cambio, es competir con otros. Cuando nosotros buscamos ser perfectos, sí es como que miramos al de al lado y queremos ser mejor. Y te lleva a que te compares y que te autoexijas. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que como David seas perito en lo que hagas. Seas excelente en lo que hagas. La siguiente, por favor. Entonces decíamos que a través de la vida de David, de los aspectos del carácter de David, vamos a ver al menos aspectos que yo tomé o que tomamos. Hay otros quizás que vos puedas encontrar. Hizo a David una persona íntegra. Y la primera es que David cumplía su palabra. Él fue fiel en cumplir su palabra. Dice, si leemos 1 Samuel 20:14, que cuando David conoce a Jonatán, y esto el pastor, quizá quiero ir por arriba, pastor, porque vos lo has dado tantas veces, tantas prédicas y tanto estudio. El hijo de Saúl, Jonatán, era amigo de David. Cuando se conocieron, dice que su corazón como que quedó unido. Y sin embargo, aunque Saúl odiaba y tuvo celos de David, Jonatán y David hicieron un pacto, se comprometieron no solamente a quererse, sino a protegerse, ¿no? Y así lo hicieron. Pero tiempo después, Jonatán y Saúl mueren y David no se olvida de la promesa que le hizo Jonatán. Y cuando se enteró, dice 2 Samuel 9, que Saúl y Jonatán habían muerto, mandó a buscar si había descendencia de la casa de Jonatán, porque precisamente lo que le había prometido era que no iba a faltar su descendencia en la casa de David. Y ahí aparece Mefiboset. Tengo problemas. La articulación. Mefiboset. Y
y David trae restitución. Y como nos contaba hace poquito el pastor Mefiboset, cuando se muere su padre queda lisiado. O sea, la condición cuando después al pasar los años que le encuentra David era terrible. No tenía nada y encima estaba lisiado. Y David no se olvida de su promesa. Él cumple su palabra y lo trae al palacio, le restituye lo de su padre. No se olvida de sus promesas. No se olvida de su palabra. Una persona íntegra es una persona que cumple su palabra, cumple con lo que se compromete, se determina algo y no para hasta alcanzarlo. ¿Cómo entreno yo mi integridad en este aspecto? ¿Sabe? El Señor acá, a mí, me puso en la sillita de pensar. ¿Cómo entreno mi integridad en cumplir, en ser comprometido con lo que Dios me pide y con lo que los demás me piden, por supuesto? El íntegro, ¿sabes qué? Comprende que es mejor menos y más profundo que superficial. Y acá hay un principio espiritual. Mejor es menos y profundo que más y superficial. Porque ¿sabes qué? Dios te lleva a lo profundo, a ahondar en sus profundidades. No que hagas de todo un poquito y al final no hagas nada. Y ¿sabes qué? Yo me encontré por octubre trayendo una palabra a la casa que era posicionarnos, y el Señor me dijo, ¿cuál es tu posición? ¿Qué es lo que estás haciendo, Nasa? Y es ahí donde empecé a tener una conversación con el Señor, que me llevó a tomar decisiones radicales. El pastor sabe que son decisiones radicales. Ser fiel en lo poco. Dios no quiere que hagas de todo, aunque parezca bueno. Dios quiere que hagas lo que Él te mandó a hacer en esta temporada. ¿Sabes? Esto, tener claro esto te hace enfocado, te hace alinearte, te hace no perder el tiempo. La próxima, ahí abajo, Joel, perdón, pensé que era la próxima. Job 22:28 dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Determinarás a sí mismo una sola cosa y te será firme. Esto no quiere decir que mañana ustedes van a ir todo diciéndole, pastor, si tienen 2 o 3 cositas. No, yo ahora voy a hacer una sola cosa. Nazarena dijo que había que hacer, Job también lo dice. Así que no cuentes conmigo. Tiene que ver con que si Dios te manda a que en obediencia vos te prepares, seas excelente, des tiempo, seas un perito en algo, te lo tomes en serio, seas íntegro, que no tomes cosas a la ligera y digas que sí porque sí o por tapar agujeros. Eso es integridad. La siguiente, por favor. David respetaba, era íntegro porque sabía respetar la autoridad. David entendía lo que era autoridad espiritual. ¿Sabes qué? Tuvo oportunidad y razones para matar a Saúl. 2. Saúl lo perseguía por todos lados para matarlo. Él tuvo 2 oportunidades. Pero ¿sabés lo que hizo? En 1 Samuel 24:6 dice que le dijo a sus hombres, Jehová guarde de hacer tal cosa contra mi Señor el ungido de Jehová, y que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Resulta que David estaba con sus hombres escondido, viene el ejército, Saúl se esconde en una cueva, y uno de parte de su ejército le dijo, David, esta es la oportunidad que te da el Señor para que lo mates. Y él dice esta frase, ¿qué hace? Le corta una partecita, que es ahí la foto del flyer, de la capa, para que él sepa que tuvo la oportunidad de hacerlo y no lo hizo, pero no lo mató. ¿Pero por qué hizo esto David? Sí, digamos, tenía justificaciones si quería para hacerlo.
Pero no lo hizo porque entendía lo que era autoridad espiritual. Aunque Dios había descartado a Saúl, todavía era su ungido. Y David sabía que si tenía que caer, no iba a ser por mano de él. David lo tenía claro. No iba a ser el vengador él. Y esto, ¿sabes qué? Me hace pensar, no hablar de otros hermanos, de otros líderes, de otros ministerios, aunque se equivoquen. Eso es ser íntegro, aunque se equivoquen. Porque, ¿sabes? Muchas veces nosotros nos sentamos en la silla del juez de Dios. Y cuando nosotros nos sentamos en la silla del juez, no lo dejamos él juzgar. Pero en cambio, cuando nosotros nos levantamos de la silla del juicio y levantamos intercesión y misericordia, lo dejamos sentar a él en esa silla. Dios nos lleva a amar permanentemente. Quiere desarrollar en nosotros un corazón rápido para perdonar y amar. Y esto desarrolla carácter. Yo te podría contar 1000 historias de eso. Yo era brava. Era de esas personas. Lo digo en pasado porque para la gloria del Señor ya va quedando poco de esa NASA justiciera. El zorro. Pero ¿sabés cuánto proceso? Ahora, ¿sabés qué? Me viene el enemigo a querer tocar ese, digo, pasá proceso. Ya no quiero quedarme ahí. Ya no quiero que venga el mismo para tratar mi corazón. Señor, encárgate. Me paro en sus promesas. Señor, vos dijiste esto, esto y esto. Y aunque no te voy a negar que por unos segundos la NASA quiere salir a cortar cabeza, el Espíritu Santo me acomoda enseguida. Respetar a las autoridades. Dios quiere desterrar la murmuración. Y ¿sabes qué? Hay algo del Sermón del Monte que nos olvidamos tan livianamente y a veces naturalizamos tanto esto de señalar a otros y nos olvidamos que con la misma vara que nosotros medimos vamos a ser medidos. Y que muchas veces el Señor nos dice, ves la paja en el ojo ajeno, pero no podés ver la vara en el tuyo. Y un día cuando estemos en la presencia del Señor, cuando estemos en el juicio, porque vos sabías que vamos a estar ante un tribunal, ¿no? Y le digamos, y el Señor empieza a decir, y esto, y vos le digas, Señor, perdoname. ¿Y vos te acordás cuando? A mí eso me hace pensar y me agarra como un temor santo, ¿no? Decir, Señor, qué fuerte que es. Vos nos llamás a misericordia y amor, a amar. Este mundo está lleno de intolerancia, pero nosotros somos el pueblo que abraza, el pueblo que ama a pesar de. Vos te sentaste con los que te entregaron, vos te sentaste con los que te criticaron, vos te sentaste con los que te negaron. Y no solamente te sentaste hipócritamente porque no te quedaba otro, los amaste. Dice la palabra que los amó, que aunque sabía que el joven rico no lo iba a seguir, lo amó. Dios ama, Jesús ama y nos manda a hacer lo mismo a nosotros. Pasamos a la próxima, que es la C. David era íntegro porque era prudente. Dice que él pudo ser prudente con su boca. Y 1 Samuel 16:18 dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y un hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. El siguiente, por favor.
Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso David sobre gente de guerra y era acepto a los ojos del pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. 1 Samuel 18, 5. En el primer pasaje resulta que después que Samuel lo va a ungir a David como futuro rey, de que después voy a contar un poquito más de esto, la presencia del Señor se apartó de Saúl y lo empezó a atormentar un espíritu. Y dijo uno de sus consejeros: Señor, traigamos a alguien que toque el arpa, así te sentís mejor. Y él empezó a preguntar: ¿Quién? Y se ve que uno de sus criados le dijo: yo conozco a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente, vigoroso, fíjense las palabras, y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras. O sea, hace más de lo que habla. Qué importante don. Ese a mí me da con un caño, Señor, porque yo hablo mucho bien. Habla menos, hace más. Que tu acto muestre más lo que decís que lo que... David era prudente. Y la gente lo veía. Porque el segundo versículo dice que, y a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo. O sea, la gente del pueblo lo veía. Por eso lo mandaron a buscar a él para tocar el arpa. Supongo que no era el único que tocaba el arpa en la región. Pero la gente veía la conducta de David. El ser prudente, cuando vos sos prudente, Dios te da gracia. Y acá quiero hacer otra distinción, porque nosotros a veces buscamos las palabras como excusa. Ser prudente no es ser temeroso. ¿Sabés lo que es ser prudente? Ser prudente es estar lejos de la línea del pecado. Y el otro día los hermanos se reían porque yo me subía, me bajaba, me encanta. Esto me tiene retenida, Ricky. Así no pasa. Es estar lejos de la línea del pecado. Y yo les ponía este ejemplo. Que Dios pone límites. Límites a los que vamos a llamar límites saludables. Pongan el ejemplo que estos sean los límites, como un cerco. Esos límites saludables, ¿sabés lo que son? Sus mandamientos. Esos son los límites saludables. Vos poder ver esos límites como legalismo o como cuidado. ¿Por qué como legalismo? Porque la gente afuera te dice, en la iglesia no te dejan hacer nada. Vos vas a la iglesia y quieren que hagan lo que ellos quieren. No te dejan hacer nada, no te dejan disfrutar, te ponen límites, te prohíben todo. ¿Eso no dice la gente de afuera? Los que no conocen. Pero sin embargo Dios pone límites para cuidarte. Eso es una mentira del diablo. Una mentira que empezó en el huerto del Edén con ese: si comes de ese árbol no te vas a morir. Ahora, ¿quién es más libre? ¿El que come del árbol o el que no come? Y obedece a Dios. ¿Quién es más libre? Adán es el ejemplo. Tu libertad no está en el pecado, está en la obediencia. Te mantiene la obediencia en un lugar seguro. Y decíamos, es como que acá esté el límite, que son los mandamientos de Dios, y allá hubiera animales salvajes, víboras, ¿sí? Y vos quieras cruzar el cerco sin que te piquen. ¿Quién va a cruzar el cerco? Bueno, el mundo, la humanidad, está acostumbrada a pensar que puede cruzar los límites sin que nada le vaya a afectar. Acá está la voluntad de Dios, que es agradable, buena y perfecta. Allá está el pecado. Acá los límites. Ser prudente significa estar lejos. Porque acá soy santo, allá pequé. Pero estar lejos es ser prudente. No porque yo sea perfecta. ¿Sabes por qué? Porque conozco mis debilidades.
Y un hombre prudente no se apoya en su propia prudencia. Confía en el Señor. Y si el Señor te dijo, puse esto para cuidarte, es porque me está cuidando. Gloria a Dios por ese amén. Proverbios 25-28 dice que como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Y en otra versión dice, como ciudad derribada y sin muros, o sea, sin protección, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Si no tenés dominio propio, si no tenés riendas, tiraste el cerco. Y el enemigo puede entrar y destruirte. Como les decía, la humanidad cree que puede vivir sin límites y que transgredir esos límites no trae consecuencias. Y así vemos las personas, ¿no?, que caen en cosas terribles. Aunque tengan fama, dinero, caen en adicciones, se mueren. Y si no se mueren físicamente, se mueren espiritualmente. El prudente está lejos de la línea del pecado, no porque es un superado, sino porque reconoce su debilidad y no juega con esos límites. ¿Sabes qué? Mira, yo con algunos lo he contado como parte de mi testimonio. El día que llegué nuevamente al Señor, yo era una hija pródiga, ¿no? Estuve lejos del Señor muchos años. Yo crecí en el Evangelio, pero como Job de oídas, había oído muchas cosas. No digo que no lo haya recibido en mi corazón, pero no había revelación de muchas cosas. Cuando me tocó transitar el desierto, volví al Señor como el ciervo brama por la corriente de las aguas. Pero ¿sabés lo que me pasó? Y yo le decía el otro día a Belén, cuando yo soy consciente de eso, del milagro que hizo Dios en mi vida, yo había caído bajo y había estado en el barro hasta acá, porque hoy por ahí vos me ves acá arriba y pensás que no pasó nada antes de la cruz. Pasó de todo, te cuento. Yo supe lo que es tener agujeros en el cerco, y más que tener agujeros en el cerco, voltearlo. Y cuando volví al Señor, fue tanta la determinación de no querer volver a ese lugar, que corté con todo, con amistades, con trabajo y personas que amaba profundamente, pero que yo en el fondo de mi corazón sabía que en esa temporada no las podía llevar conmigo y que tenía que ser radical en cortar y empezar a caminar en santidad. Y Dios hizo un milagro y cortó pecados de raíz que si hubieran sido por mis propias fuerzas nunca hubiera podido. ¿Y sabes por qué soy vulnerable con vos? Porque hay cosas con las que no podés transar. Hay cosas con las que no podés jugar. Hay cosas con las que no podés tener concesiones y podés convivir un poquito en la iglesia y un poquito en el mundo. Es todo o nada. La palabra es clara. Al frío y al caliente lo tolero. Al tibio, ¿qué dice la palabra? Lo vomitaré de mi boca. No podemos tener concesiones, no podemos tolerar el pecado. Podemos tener errores, sí. Podemos equivocarnos, sí. Pero no podemos pecar deliberadamente. No podemos tener agujeros en el cerco. Y agujeros en el cerco es precisamente, conozco los mandamientos de Dios, tengo agujeritos y después, ¿sabes qué pasa? Me quejo. Pongo abajo de la alfombra la basura y me quejo de que el enemigo está haciendo lo que está haciendo en mi vida. Y yo no hablo acá de proceso, porque vos te va a tocar también vivir procesos como a mí, como le pasó a Pedro. Jesús le dijo, mirá que Satanás me pidió para que te zarandee un poco, pero sé que vas a salir en victoria y vas a salir a contarle a todo el mundo quién soy yo. Pero a veces esos procesos y esas pruebas vienen por los agujeros que tenemos en el cerco.
¿Y qué son esos agujeros? Vas desde pecados graves hasta pequeñas zorras, si no querés llamarlo pecado, porque todo es pecado, y hasta estar al bordecito. Y en esta noche, perdóname, yo no quiero ofender, pero siento que el Señor viene a ofendernos en la mente. Porque muchas veces estamos en la línea del pecado y jugamos al bordecito. ¿Y por qué te decía al principio, podés ver estos límites como legalismo o como cuidado? Porque vos me podés venir a preguntar, Inasa, ¿escuchar esta música es pecado? Y yo te voy a decir, no es pecado, pero no es prudente. Y quizás hasta me atreva a nombrarte cantantes, la Joaquí, Emilia, que sabes que a veces me siento a ver los videos, me siento, nos pasó con una heladería que nos sentamos a tomar un helado y estaban pasando y yo a Samuel le quería tapar todos los ojos. Claro, porque nunca había visto ni oído. Y quizá nosotros lo vemos inofensivo, no, pero dejala, si vos también fuiste joven. Pero ¿sabes qué? Así entra el pecado. Así entran las pequeñas zorras. Trayéndote un mensaje que se anida acá. ¿Y qué dice la palabra? Que dónde se forman los pecados. Entonces, cuidado, porque yo no te hablo de pecado si vos tenés una lucha con un pecado específico y muy grosso, que ahí sí estás re hasta las manos. Pero ¿sabes qué? Si estás pasando y tenés una lucha con el pecado, busca ayuda. No te quedes teniendo concesiones. Busca ayuda, sé vulnerable, porque es mejor entrar sin una pierna menos al cielo que no entrar. Es mejor. No tengamos concesiones. Hay luchas, cosas con las que luchamos, sí. Mucho por años, el otro día decía, los que nos criamos en iglesias vimos líderes manteniendo pecados ocultos, quebrantos del corazón, porque a veces el pecado se genera por quebrantos en el corazón, ocultándolos por miedo que no lo bajen de un lugar. Y esto le pasó a David, y lo vamos a ver más adelante, pero vamos a ver cómo actuó David frente a su pecado. No juguemos con los límites. No esperemos que Dios nos corte el pelo como Sansón o que nos pique una víbora. Otra característica de David que lo mostró íntegro fue ser fiel con lo ajeno. Y esto me encantó porque, ¿sabés qué? David esperó 40 años desde el día que le profetizaron que iba a ser rey, que llegó Samuel a la casa de Isaí, su padre, porque Dios había desechado a Saúl y lo manda a Samuel sin saber quién era. ¿Y sabés dónde encontró a David? Venía el profeta y todos lo salieron a recibir. Y entró a preguntarle a Isaí, ¿este es tu hijo mayor? Y Dios le decía, no. ¿Vos tenés otro hijo, Isaí? Sí, está en el campo cuidando las ovejas. David estaba haciendo lo que tenía que hacer. Era fiel con lo que se le había asignado. Podemos ver otro momento de David donde su padre lo envía a llevar comida a sus hermanos que estaban en el frente de batalla contra el filisteo Goliat. Y como te decía, David tenía más hermanos, era el menor, ¿no? Y sus 3 hermanos mayores se habían alistado en las líneas de Saúl y estaban luchando contra los filisteos. Pero ¿cómo llega David al campo de batalla? Porque su papá lo manda
a llevar comida. Pero vos fíjate que antes de esto, sobre él se declara una palabra. Dicen, vayan a buscarlo a David para que toque el arpa, porque esto pasó antes, porque dice hombre de guerra. Los otros veían que David era un hombre de guerra, pero estaba en el campo cuidando las ovejas, no estaba con su hermano en la batalla. Yo me imagino a David, ponete en el lugar de David, que dicen de vos que sos un hombre de guerra, un hombre de batalla, fortachón, prudente y bla, bla, y te suben los humos y tu papá te manda a llevarle los sanguchitos a tu hermano. Pero papá, fíjate la actitud de madurez contra inmadurez. El inmaduro hubiera dicho, anda a llevarle vos los sanguchitos. Mirá lo que dicen, yo soy hombre de guerra, yo quiero ir a luchar con mi hermano. Pero David, ¿sabe qué hizo? Fue y llevó los sanguchitos. Le llevó la vianda a sus hermanos. Y ser fiel en esto lo ubicó precisamente a David donde tenía que estar, en el frente de batalla. Dice 1 Samuel 17:18 que lo llamaban hombre de guerra. Y seguramente muchos habían visto mientras peleaba con el oso y el león para cuidar las ovejas de su padre, que era diestro. Pero sin embargo él fue prudente y paciente en esperar también el tiempo de Dios. ¿No te pasó que otros vean en vos un montón de cosas y el que está al lado tuyo no lo vea? Y decía, ¡ay, qué garrón! Porque me mandan a hacer, y yo soy profeta, pero ¿cómo me mandas a hacer? ¿No ve todo, el pastor no ve todo lo que yo porto? ¿Y me mandás a llevar los sanguchitos? Carácter. Esperar en los tiempos de Dios. Respetar la autoridad. Forma, carácter. El ser íntegro y fiel y comprometido en lo ajeno terminó posicionando a David en el lugar que lo iba a promover a su liderazgo. Lo posicionó en el frente de batalla y le dio la victoria. Y ahí es cuando se encuentra con Goliat y le dijo, ¿por qué no le hacen frente a este impío? Y salió ahí Goliat a David a demostrar y lo venció a Goliat. Fíjate qué importante es ser fiel en lo que se te encomienda, aunque para vos parezca poco, aunque vos creas que das para más, aunque vos pienses que el lugar donde estás perdiendo tiempo, perdiendo momentos. Pero Dios tiene un momento determinado y Él sabe hacer las cosas mejor que nosotros. Y créeme que esto me atraviesa primero a mí que a nadie. La que sigue. Otro aspecto de la integridad de David era ser valiente en los momentos difíciles. Y acá voy a pasar como vuelo de águila. ¿Valen? Vamos a enumerar, no vamos a ir a los versículos porque vamos a hacer una vigilia. Fue valiente al enfrentar a Goliat, lo puede encontrar en 1 Samuel. Fue valiente al quedarse en el palacio con Saúl, aunque Saúl sabía que le tenía celo y que no lo iba a matar. Pero fue valiente y se quedó. Fue valiente al dejar que tanta gente llegara con él a la cueva de Adulam y levantó 400 valientes. Fue valiente al perdonar la vida de Saúl 2 veces, no fue una solamente. En 1 Samuel 24 y en el 26 también. Tuvo ocasión de matarlo y no lo hizo. Vivió entre sus enemigos los filisteos. 1 Samuel 27. Siguió a los amalecitas para recuperar a sus esposas y a sus posesiones. Tarea, léete 1 Samuel y 2 Samuel todo.
Está tremendo, está tremendo. Y si no, Elena, ¿cuándo empieza la escuela bíblica? En marzo. David era un valiente y levantó valientes. Dios quiere que seas valiente y que seas un líder que levante valientes por tu integridad. Y decime si no es ser valiente ir contra este sistema. No es ser valiente ser humilde. No es ser valiente ser vulnerable y no guardarte tus luchas y decir, esta soy, necesito ayuda. Decime si no es ser valiente. Decime si no es valiente tener gozo en este tiempo de crisis y creerle al Señor. Decime si no es ser valiente. Si no es ser valiente caminar por el camino estrecho del que habla la palabra. Para amar a personas que no se lo merecen tanto. Porque amar al que te ama es fácil, pero el que no se merece. El que se lleva todos los números para que vaya ahí. Para elegir a Jesús y elegir la intimidad, joven y no tan joven. Para elegir la intimidad y a Jesús, a pesar de toda la vidriera que te ofrecen las redes sociales, el Instagram, que te ve del mundo. Decime si no es ser valiente. Dios está llamando hijos e hijas valientes y determinados a seguir su voluntad y a decirle no a lo que el mundo te ofrece, a ser íntegro 360 grados, a no tener agujeros en el cerco, a no mostrarme como sí acá adentro y que mi compañero de trabajo no sepa ni que soy cristiana. Si no me ve el domingo acá adentro. David fue íntegro, en sus finanzas. Dice que compró la era de Arauna, y no voy a ponerme a contar todas las historias, para ofrecer un sacrificio a Dios para reconocer su error. Pero a David saben que se le dio un día ¿vieron? Y ahí acabamos a ver que no era perfecto. A medir los likes que tenía en el Instagram o los seguidores. Se le ocurrió censar para ver la popularidad que tenía. Y Dios se enojó. Le dijo, David, no es por ahí, no es por cantidad, es por profundidad. Pero ¿sabes qué? David encima se enojó. ¿Y qué hizo? Mandó a censar. Entonces, Dios mandó al profeta y le dijo, elegí, a ver cuál de estos castigos querés. Y David decide ofrecer un sacrificio para que el ángel que envió Dios se detuviera y mandó a comprar la era de Arauna. Era el rey, era el dueño de todo, y Ricky nos contó esto hace poco, por eso no quiero explayarme demasiado. Pero Arauna le dijo, pero vos sos el rey, tomá, te lo regalo, te regalo los bueyes, la leña, todo, hacé el sacrificio. Y él le dijo, no, yo no quiero nada que no me cueste. Eso es sacrificio. No quiero nada. No quiero darle a Dios nada que a mí no me cueste. Aun cuando le tocó construir el templo, le dijo a Salomón su hijo, yo soy dueño de todo el reino, soy súper rico, pero yo voy a dar de mis riquezas, de mi riqueza familiar para construir el templo. Una persona íntegra es la que entiende que todo viene de Él y todo es para Él. No un poquito, todo. ¿Sabes qué? A mí, y otra cosa, hoy vengo a ser vulnerable totalmente. Esta fue para la gloria de Dios, Fue. Todavía tengo otras luchas,
Pero estas son victorias ganadas. La economía para mí fue un trato. Y Dios me tuve que enseñar a administrar. Pero cuando yo empecé a entender que Dios es fiel en todo y me pide que sea yo fiel en todo y que sea íntegra, y empecé a recibir mi sueldo y no preocuparme por las cuentas y decir, ay no, pero Dios, vos entendés que si yo no te doy esto que te pertenece, no voy a poder pagar esto, y si no pago esto, tampoco estoy siendo... ¿Entendés? No llego a esto, vos entendés, prefiero pagarle a los hombres que cumplir y ser obediente. Esa era mi actitud. ¿Y sabes qué? Hasta que entendí que probadme en esto, dice el Señor, que ser obediente te da la oportunidad de ver la gloria de Dios en todos los aspectos, aún en lo económico. Y a eso que dice la palabra de ofrendar con gozo y darle a Dios lo que es de Él, que no lo necesita, te aclaro y te aclaramos todos los que estamos acá, no lo necesita, pero tiene que ver con tu obediencia. Tiene que ver con la obediencia del corazón. Y Dios, como promete, probadme que yo abriré la ventana del cielo, lo hace. Lo hace. Hemos visto la fidelidad de Dios en nuestra vida. Hemos visto la fidelidad de Dios. ¿Y por qué aclaro esto? Porque lo económico fue uno de los aspectos más difíciles, donde yo fui más dura. Y mi familia lo sabe. ¿Y sabes qué? Aún la camioneta que nosotros tenemos es un regalo del Señor, que nunca esperamos. No teníamos ni 1,000 pesos para comprarnos esa camioneta. Como no teníamos ni 1,000 pesos para abrir un negocio en medio de la pandemia. Un negocio que nuestro amado contador decía va a durar 6 meses y cumple 5 años abierto. Y vamos por más, porque aunque el enemigo quiera venirme a decir que me va a ir mal, yo sé dónde estoy parada. Yo sé quién es mi Padre Celestial. Y lo voy entendiendo cada vez más. Y como diría Pablo, no digo que lo ha alcanzado todo, pero sigo corriendo la carrera. No digo que lo haya entendido todo, pero ¿sabes qué entendí? Que no vuelvo atrás. Que Dios me ha demostrado demasiado para no volver atrás. Pero parece que Dios es fiel, se glorifica, damos 3 pasos y nos olvidamos de lo que Dios hizo. Y de vuelta aparece la duda. ¿Por qué el enemigo nos miente y le creemos? ¿Por qué le creemos? Preferimos creer sus mentiras y muchas veces volver a donde estuvimos que perseverar y caminar en lo que Dios dice que quiere hacer con nosotros. Y por último, la integridad de David se pudo ver, ¿vale? Porque vivió en santidad, y acá está el secreto, a pesar de sus errores. Como vos pudiste ver, David tuvo muchos errores. Y creo que uno, que fue el más grosso de todos, hizo que David no fuera nunca más el mismo. Cuenta Samuel 2, segunda de Samuel 12, dice que reconoció su error y se arrepintió, pero si alguno no conoce la historia, como vinimos diciendo, David era un hombre de guerra. Pero en una de sus batallas, ¿saben qué hizo? No fue a la guerra. Se quedó durmiendo la siesta. Y el peligro a veces de estar en el borde, ¿vieron?, de los límites, es cuando no estamos haciendo lo que Dios nos dice que tenemos que hacer.
Y resulta que dice la palabra que se levantó de dormir de la siesta y salió al balcón a mirar. Se ve que estaba aburrido. Fíjense, sus hombres de batalla estaban al frente peleándola y él que estaba durmiendo la siesta. Vio una mujer que le llama la atención. Mandó a preguntar por ella y le dijeron que era casada, Betsabé. ¿Y qué hizo David? Dijo que se la trajeran para estar con ella. Resulta que Betsabé queda embarazada y su esposo era un soldado, Urías, del ejército de David. Cuando se entera que estaba encinta, lo manda a traer a Urías. ¿Y qué hace? Bicho. Le voy a hacer cargo a él del hijo. Voy a esconder mi pecado. Pero Urías, ¿saben lo que hace? Vuelve de la batalla, pero en vez de estar con su mujer, se queda en el campamento. Y dice, no puedo ir, no puedo estar yo con mi mujer comiendo, estando con mi mujer durmiendo, mientras mis compañeros y mi general o mi superior está en la batalla. No lo permite el Señor. Y David quería esconder su pecado, lo emborracha, le da de comer, pretendiéndole que vaya a su casita y no va. Entonces, ¿saben lo que hace al final? Yo no me canso de leerlo y sorprenderme. Lo que puede llegar a ser un ser humano para esconder la macana que se mandó. Lo manda el propio Urías con una carta al frente de batalla y la carta decía que lo mandaran al frente para que lo mataran. Eso hizo David. Y Urías murió. Y hoy conversamos, porque Dios no tiene en familia en la conversación. Qué íntegro que era Urías, ¿no? No abrió el sobre. Otro hubiera sido la historia si hubiera abierto. Esto para ver si están despiertos. Si hubiera abierto el sobre que lo llevaba a su muerte. ¡Qué integridad! Murió, la tomó a Betsabé como su esposa, como su compañera, no sé. Y vino Natán. Obviamente Dios se enojó y lo mandó a Natán. Y cuando descubrió su pecado frente a David, le empezó a contar una historia que era la historia de él. ¿Saben lo que hizo David? Hizo algo que no hizo Saúl. A David no le importó que lo escracharan. Y escribió el Salmo 51. Pecó y volvió al corazón de Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. No le importó si le quitaban el reino, como a Saúl. No le importó si le quitaban el ministerio. No le importó si lo bajaban de tocar o de predicar. Le dijo, Señor, no me saques tu presencia, por favor. Prefiero que me expongas, que me saques tu presencia. Y es acá donde nosotros vemos por qué David tuvo un corazón conforme al corazón de Dios. La vida de David fue una demostración de que Dios bendice y promueve la integridad y de que Él siempre da oportunidades de retomar los caminos. Siempre. Como dije al principio, podemos tener miles de errores, sí. Podemos equivocarnos, sí. Pero pecar deliberadamente, no. Cuando pecamos deliberadamente, le estamos quitando a esa cruz el poder que tiene. Y ahí es donde te das cuenta por qué David es el rey con el que Dios hizo un pacto. Es el rey donde Dios eligió que su hijo
naciera en su linaje. El plan de David no solamente estuvo determinado por lo que Dios quería hacer, sino porque David se determinó a caminar en santidad. David tuvo la oportunidad de ocultar y vivir un como sí toda su vida, pero eligió vivir en santidad. Y dice Hechos 13:22, quitado mencionando a Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Dios sabía que en el fondo David era un hombre como todos nosotros, falible, pero determinado a obedecerlo y determinado a cuidar su presencia. Y yo no sé si en esta noche Dios no te habló personalmente. Créeme que a mí sí. Y el Señor me decía, yo busco a esos David, mujeres y hombres, determinados a buscar la santidad, fieles, que cumplen su palabra, que respetan, saben lo que es autoridad espiritual, que son fieles con sus finanzas, que saben que a Dios todo le pertenecen. Busco hijos e hijas no perfectos, sino que buscan el camino de la santidad. Y yo quiero que te tomes este tiempo para cerrar tus ojos y tenés esta charla con Dios, porque ¿sabes qué? Dios no me trajo esta noche por una persona en particular. Dios me dijo, Nueva Vida, yo tengo planes grandes para esta casa. Pero yo estoy dispuesta a entresacar lo precioso de lo vil para que sea en mi boca. Yo quiero llevarlo a ser valientes conforme al corazón, a mi corazón. Yo quiero que sean esos hijos que sean referentes, que sean faros, que sean de una sola pieza. Yo vengo por esa novia. Sin mancha y sin arruga, dice el Señor. Y esta noche es una noche de quebrantamiento, hermano. Una noche para decirle, Señor, examina mi corazón. Y si quizá vos permitiste que hubiera agujeros en el cerco, que han permitido que el enemigo tenga lugar para pasar, o jugás con los límites. Yo te pido que puedas conversar con el Señor. Oh Jesús. Dios quiere buscar hijos e hijas confiables. Hijos que se comprometan con lo que arde en su corazón.
que puedan caminar en victoria de lunes a lunes. Hijos e hijas que no pongan excusas, sino que tengan familias atravesadas por Dios.